La licenciada Almorejo es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socia de la firma consultora Urbanismo y Sistemas de Transporte SADCB y su experiencia en el sector público inicia en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde fue jefa de supervisión de transporte, como asesora jurídica del Coordinador General de Transporte del entonces Distrito Federal, como directora de normatividad en la CETRAVI, donde elaboró reglamentos derivados de la Ley de Transporte, como los reglamentos de tránsito, de tarifas, de transporte público de pasajeros, de transporte de carga, de estacionamientos y de publicidad, entre otros, y como directora general de normatividad y evaluación del transporte del entonces Distrito Federal, donde dio continuidad a los trabajos del tren elevado e inició revocaciones de concesiones a transporte público del Distrito Federal, realizando nuevas licitaciones públicas para reordenar el transporte público de pasajeros en el Distrito Federal, desempeñándose también en el sector privado como consultora de transporte, realizando para ello diversos proyectos legales en varias entidades federativas y en el gobierno federal y municipios, de los que me permito destacar, entre muchos otros, la coordinación jurídica para los estudios del sistema ferrocarril suburbano Cuautitlán-Buenavista y la coordinación general jurídica para los estudios de factibilidad del sistema de tren suburbano de la zona metropolitana de Guadalajara. Licenciada, le agradecemos mucho su presencia y le cedo el uso de la palabra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar en el sitio donde estudia uno, siempre le es grato regresar. Les agradezco a todos su presencia y ojalá que podamos aportar algo para este congreso y para la plática que vamos a tener. El tema que a mí me tocó y en el que me he desarrollado por algún tiempo es el que se refiere al derecho a la movilidad. Debo decirles que el derecho a la movilidad, desde mi punto de vista, pues es un concepto que de algunos años, 10 años más o menos para acá se ha manejado. Antes lo denominábamos transporte, antes era el transporte. Ahora ha venido cambiando, pues evidentemente las sociedades cambian, los procedimientos cambian, los conceptos cambian, se vuelven más complejos, se vuelven más completos y en virtud de eso es que estamos ahorita en este momento hablando sobre el derecho a la movilidad. Si me lo permiten, voy a estar refiriéndome a algunas láminas que traigo en una presentación. Me gustaría ir platicando sobre ellas y de alguna manera hacerles mis comentarios muy personales de lo que se ha venido desarrollando en este tema. La primer lámina, en ella pretendí señalar todo lo que eran los puntos que se referían al derecho a la movilidad ahora, antes para mí lo que era el transporte. Y de lo que vamos a platicar en esto es de los antecedentes regulatorios de la movilidad, cuál es el contexto actual en la movilidad, la transición del transporte a la movilidad que se ha venido dando, qué es la movilidad ahora, la jerarquía de la movilidad que viene señalada en nuestra nueva ley de movilidad del Distrito Federal y que ha provocado un cambio importante en todo el tema de transporte, de derecho, de movilidad y de cultura de todos los que somos usuarios, peatones y automovilistas en esta Ciudad de México. Las características de la movilidad, ¿por qué el derecho a la movilidad? ¿Qué es un derecho a la movilidad? ¿Por qué necesitamos que se garantice este derecho a la movilidad? ¿Y qué nos falta por hacer para que en realidad se pueda dar este derecho a la movilidad y las instituciones puedan y deban, bajo el rubro de su responsabilidad, poder garantizarlo a los ciudadanos? Entonces, en la siguiente tabla vamos a encontrar cuáles son los antecedentes regulatorios en la Ciudad de México del transporte, ahora la movilidad. En principio, en 1942 surgió la primer ley, pero esta ley se encaminaba nada más a regular el transporte eléctrico. En aquel tiempo se creó esta ley con el nombre de las bases generales a las que habría de sujetarse el tránsito y los transportes, pero en realidad solamente estaba enfocada a los transportes eléctricos. Era lo único que regulaba esta ley. A partir de que en la Ciudad de México se da la creación o el cambio de la Coordinación General de Transporte a la CETRAVI, que es el antecedente de la Secretaría de Movilidad ahora,
surge una nueva ley, que es la Ley de Transporte del Distrito Federal, que se da en 1995, y esta ley, siendo la primera, y es la primera que cita ya el transporte y la cultura de transporte y la cultura del peatón y la cultura de trasladarse de un punto a otro, habla del servicio nada más de transporte de pasajeros y carga, y hace a un lado, digamos, los privilegios que ahora se le están dando al peatón, al usuario, como ente objeto de la nueva ley que ahora tenemos. Enseguida de eso, y con el cambio de gobierno y cambio de color en la Ciudad de México, pues se crea una nueva ley, que es la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, en donde sigue con los mismos, digamos, las mismas limitantes que en aquel momento tenía la ley del 95, ahora esta ley lo regula y nada más habla de transporte y vialidad, pero también se olvida del peatón y del usuario y del espacio público y de las vialidades en general y lo que necesitan las vialidades para poder circular en ellas. Finalmente llegamos a 2014, en donde surge la nueva ley de movilidad actualmente vigente y en donde esta ley se da un cambio importante en la visión que se tiene ya del transporte a la movilidad, se dan nuevos conceptos, dentro de esos nuevos conceptos se habla ya de desarrollo urbano, de planeación, de medio ambiente, de infraestructura y se cambia la visión en lugar de privilegiar el transporte público, ahora se privilegia primero al peatón. Después del peatón al usuario, sigue el transporte público y finalmente el automovilista. Entonces, esta es la ley sobre la que nosotros vamos a platicar y sobre la que daré alguna opinión respecto del derecho a la movilidad que ya contempla esta ley en su artículo 5. ¿Cuál es el contexto de la movilidad? Este se da por los esfuerzos de tener un marco regulatorio eficaz, un marco regulatorio que las autoridades ahora han señalado como el que debe cubrir las necesidades de traslado de las personas. Ese es el derecho que están marcando ellos como un derecho de movilidad. Es un trabajo, lo consideran como un trabajo multidisciplinario, por los temas que involucra, que son los que les comentaba yo hace un momento, en donde se refiere a urbanismo, se refiere a medio ambiente, a desarrollo urbano, salud pública, etcétera, en donde la idea es, más que el transporte antes era un servicio público, ahora se convierta en un derecho de los ciudadanos. Se da un cambio importante en donde se dice que el transporte que antes nos ayudaba a movernos, que nos acercaba a cubrir nuestras necesidades, ahora se convierte en un derecho que debemos ejercer los ciudadanos desde el punto de vista de la ley y como peatón y como usuarios de la calle y como usuarios del servicio de transporte. ¿Para qué? Para cubrir nuestras necesidades. Este es el punto importante que creo debemos considerar para decir por qué en estos momentos estamos hablando de un derecho a la movilidad. Tenemos que hablar del derecho a la movilidad porque es la movilidad la que nos permite acercarnos a cubrir nuestras necesidades básicas, necesidades de movimiento, de traslado para llegar a los sitios a los que necesitamos llegar, para trasladar las cosas que necesitamos trasladar y para movernos libremente y para poder elegir de qué manera nos vamos a mover, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, elegirlo libremente. Eso es lo que ahora se está dando en el contexto de la movilidad. ¿Cómo ha surgido esto? Pues en los últimos 10 años para acá ha habido mucho activismo encaminado a los derechos humanos, mucho activismo encaminado a lograr que se elimine la segregación que se daba con el anterior marco legal, a que se elimine la desigualdad y se les ofrezca a todos un derecho de transporte, un derecho de movilidad, un derecho de moverme a donde yo quiera y exigir la obligación de las instituciones o del gobierno a que debe proveerme ese medio para moverme. Después viene la promoción de nuevas y mejores políticas públicas, en donde ahora lo que se da mucho son las políticas públicas en todos los temas, políticas públicas que tienen que ver con desarrollo urbano,
que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con las participaciones que deben de tener el sector público, el sector privado, la sociedad en general. Entonces, es momento ahora de que todas estas políticas públicas que se generan a través del activismo, pues las retomen las instituciones, que por cierto, los que están ahora como autoridad en la movilidad han sido activistas. Y hay un problema ahí que para mí deben de resolver de una manera pronta, de una manera clara, porque no podemos ver la movilidad siendo autoridades con una visión de activismo. O somos autoridades y aplicamos el derecho o la ley para regular a todos los ciudadanos y a todos los que se involucran en este sector, o somos activistas y pedimos que apliquen, que hagan y que defiendan los derechos de minorías o de mayorías. Es un problema que en mi opinión veo ahora, que he notado que, pues bueno, no es lo mismo ser activista que ser autoridad. Entonces, ese es un problema importante que hay que escalar, que hay que llegar a definirlo y que hay que pedir que nuestras autoridades y las instituciones logren dar ese cambio de pensamiento y de visión de que si antes era activista, ahora soy autoridad y tengo que aplicar la ley como autoridad. Tengo que defender el derecho a la movilidad y aplicarlo a las mayorías. Bueno. Enseguida viene un punto que habla de las estrategias de inclusión y participación, que tiene mucho que ver con el punto anterior que les decía yo del activismo y de la participación social. Ahora hay muchos grupos, hay comités delegacionales, hay participación ciudadana que se ha acercado a la elaboración de las políticas públicas, y estas políticas públicas justamente han retomado el pensamiento, el sentir y el ver de todo lo que es la participación ciudadana, de la problemática que se ha presentado, y en base a ello se han tratado de elaborar políticas públicas con impacto universal para que puedan llevarse a cabo en ellos. Enseguida, y es el trabajo conjunto que les hablaba yo en principio, de que debe trabajarse conjuntamente sector público, sector privado, debe haber participación ciudadana, debe haber gestión de las autoridades, debe haber gestión de los privados, debe haber gestión ciudadana y debe haber participación de todos los que en algún momento somos usuarios, como les decía yo hace un momento, usuarios de la calle o usuarios del transporte. Esto es lo que sería el contexto a la movilidad que estamos viviendo en este momento. El siguiente punto habla de la transición del transporte a la movilidad. Hay dos visiones, la visión anterior y la visión actual. Yo me permití elaborar dos tablas, una tabla que hablaba de la visión anterior, en donde, como les comentaba hace unos minutos, ha cambiado la forma de trasladarse de las personas. Ahora nos trasladamos, bueno, antes era a pie, también era en metro, era en autobús, era en microbús, era en combi. Ahora se ha cambiado, ya vemos bicicletas, ya vemos motocicletas, ya vemos los BRTs, ya vemos diferentes formas de traslado. Esa necesidad de cambio del traslado de las personas ha provocado que la legislación y la regulación de la movilidad cambie necesariamente. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque las necesidades ahora son diferentes. Las necesidades de movimiento son diferentes, las necesidades de los usuarios son diferentes, y por eso mismo ha tenido que venir cambiando la regulación de transporte a movilidad. ¿Qué es lo que se ha presentado antes? Un deficiente servicio de transporte público. Debemos reconocer, los que en algún momento hemos estado en el sector de transporte y nos ha tocado ser autoridad en transporte, pero que ahora nos ha tocado también estar del otro lado, nos damos cuenta que falta mucho por hacer, que ha faltado mucho por hacer, que se han establecido bases para poder tener un buen sistema de transporte, ahora denominado un sistema de movilidad, pero pues no lo tenemos. Faltan muchas cosas por hacer, se han sentado las bases y creo que esto es un cambio cultural que nos va a costar tiempo,
nos va a costar conocimiento y nos va a costar cambio en la aplicación de la regulación. También se da, el siguiente punto tiene que ver con las autoridades. Desafortunadamente las políticas de movilidad y de transporte han venido cambiando. Las legislaciones cambian también y no podemos decir que quedan ajenas a los intereses de las autoridades que en el momento están en función, desafortunadamente. Si hay una ley que se hizo hace 2 años o 5 años y viene el cambio de gobierno y los principios que esa ley nos señala, pues buscamos esos principios nos impiden llevar a cabo nuestros nuevos proyectos o nuevas estrategias de movilidad, pues la cambiamos y establecemos ahí nuestros nuevos principios y nuestros nuevos procedimientos, y así ha sido. Desde la ley del 95 al día de hoy, desafortunadamente las leyes han venido cambiando mucho por los intereses y los colores de las autoridades que en el momento les toca gobernar. El siguiente punto son que contribuye a la deficiencia del transporte, pues los traslados, si hacemos encuestas y nos acercamos a los usuarios del servicio, nos vamos a dar cuenta que hay traslados que son tortuosos, que hay traslados que son muy largos, que hay mucha pérdida de tiempo, y uno de los criterios y los principios generales que se ha manejado para mejorar el transporte son ahora, pues el valor del tiempo. El valor del tiempo que se ocupa para trasladarse de un lugar a otro es lo que tiene que ver con la eficiencia del servicio de transporte, o uno de los aspectos que tiene que ver con la eficiencia. Entonces, los traslados tortuosos y pérdidas de tiempo deben mejorarse y se pretende mejorar con los nuevos principios que se establecen en la Ley de Movilidad vigente. Después viene la regulación del tránsito vehicular y no de las personas. Antes se ha regulado el transporte, se ha regulado el tránsito, ¿y a qué se encaminaba? A que se circulara rápido en la ciudad. Estaban los ejes viales y en los ejes viales circulábamos rápido. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues disminuimos la velocidad, reducimos los ejes viales, ya no existen los ejes viales, de hecho, en donde se ha seguido bajo un principio de lo que son las calles completas, las calles que reúnan los elementos de infraestructura necesarios para el traslado y para satisfacer la necesidad de el ahora objeto de la ley, que son los peatones. Y lo siguiente, pues, o el punto último de esta visión anterior de la transición del transporte, pues es la falta de infraestructura. Efectivamente, antes no había la infraestructura que hay ahora, pero desafortunadamente la infraestructura tiene que ver con las nuevas políticas públicas y las nuevas políticas de desarrollo que se establecen en las ciudades. Se podía tener ejes viales y se tenían puentes peatonales. No había tanta señalización, ahora ya no construimos puentes peatonales, ahora reducimos los ejes viales a calles, ahora ponemos infraestructura para protección del peatón, ponemos infraestructura para el ciclista y para que convivan todos en una misma vialidad. Esa es la idea actual, y en virtud de esta falta de infraestructura y de la adecuada planeación, pues se da la necesidad de cambiar lo que es la legislación de transporte a movilidad, y estamos ahora con el nuevo derecho de la movilidad. Enseguida, en la siguiente tabla, vamos a ver lo que es ahora la nueva visión de la movilidad. Para que esta nueva visión de movilidad se dé, lo primero es que cambió el concepto que ha manejado criterios nuevos, elementos nuevos, como incorporar justamente lo que es el medio ambiente, lo que es el desarrollo urbano, lo que es la salud pública, también ahí tiene que ver. Contribuyen las nuevas tecnologías justamente para abonar para lo del cambio climático, y así es como se va dando la creación del nuevo elemento de movilidad que tenemos en la Ciudad de México. ¿Qué es? Pues es un concepto que ya lo han retomado y que ya lo han aclarado y ya está señalado por los derechos humanos como un derecho a la movilidad. La ley la ley de movilidad también habla ya de un derecho a la movilidad,
Y así es como se va dando el cambio en la legislación. Cambia la naturaleza del transporte. Pasa de ser un servicio público que les comentaba yo hace un rato, en donde ese servicio público estaba a cargo de las autoridades. Ellos tenían la obligación de prestar el servicio público. Ahora cambia a ser un derecho que tenemos los ciudadanos de exigir, que nos deben de respetar y de garantizar las instituciones. Ahora ya no es el transporte, ahora es el derecho que tengo de exigir a la dependencia o a la institución de que me garantice que voy a tener una movilidad eficiente, una movilidad libre, una movilidad eficaz y que me va a proveer de la infraestructura necesaria y de un buen sistema de transporte para que yo pueda trasladarme. ¿Por qué? Porque la movilidad para mí es necesaria para poder llegar a la obtención de los bienes que satisfagan mis necesidades. Así es como ahora se contempla. Se involucran nuevas políticas públicas con mucha participación de diferentes materias, con mucha diversidad para considerarla como un gran concepto en donde puedo aportar para que haya un desarrollo sustentable, un gran concepto en donde puedo aportar para que haya salud pública, un gran concepto para que pueda yo moverme y atender no nada más a los que somos usuarios como los que estamos aquí, que podemos movernos libremente, sino también a las personas que tienen discapacidad, a los adultos mayores, a los niños, en donde pues antes lo único que tenían derecho era a una tarifa preferencial, pero pues había que pagarla y exigir el transporte. Ahora puedo exigir que me den un servicio que cumpla con los requerimientos y las necesidades de traslado que yo tengo. Eso es lo que establece la nueva ley. Y finalmente en esta lámina les señalo que tenemos que aceptar que la transición se da por el cambio de visión en las formas de ver, de ver los derechos de las personas y su calidad de vida. El punto fundamental de la nueva legislación o el nuevo derecho a la movilidad es el cambio a la calidad de vida. Ese es un punto importante que se debe de considerar y que ha tratado de plasmarse en la nueva ley de movilidad. La siguiente tabla ya nos enfocamos directamente a lo que es la movilidad y ahí tenemos el concepto justamente que se señala, un concepto genérico en donde nos dice pues la movilidad es la capacidad de las personas de movernos de un punto a otro, pero la ley de movilidad vigente ya nos señala que es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar un efectivo desplazamiento. Ya en esta ley se establece la movilidad como un derecho y ya se establecen las características que va a tener. Por eso me permito comentarles que pues esta ley establece ya el derecho a la movilidad, pero no significa que por establecerlo ya no lo va a garantizar. Cuando menos son los primeros pasos para que podamos hablar ya de un derecho a la movilidad y de ahí debemos ver y colaborar y participar juntos los sectores en donde estemos para poder lograr que se garantice este derecho. En la siguiente tabla vamos a encontrar la jerarquía de la movilidad. La jerarquía de la movilidad que ahora se da en nuestro marco normativo y regulatorio del DF, nos señala ya un cambio de visión, nos señala ya una nueva estrategia de planeación del gobierno para poder regular y darnos la movilidad. Esta jerarquía de movilidad justamente tiene que ver, el primer punto, el más importante, es el que se refiere a los peatones. El día de hoy, en la Ciudad de México y en nuestra legislación, y no nada más en la Ciudad de México, en diferentes leyes ya del país, se señala ya al peatón como el objeto de la ley y como la persona que se va a privilegiar para que pueda moverse de manera eficiente y eficaz y libremente en las ciudades.
La siguiente clasificación es los ciclistas, por eso ahora nos damos cuenta que están haciendo mucha infraestructura para circular en la ciudad a través de las bicicletas, y hay muchos programas, el de Ecobici, etcétera, para que se pueda circular en la ciudad. Esta es la jerarquía que señala la ley, y finalmente esta jerarquía, el efecto es el privilegiar al peatón, al ciclista, al transporte público, independientemente de las responsabilidades que le está generando la ley a las autoridades. Y el último en esta jerarquía es el usuario de transporte particular automotor, es decir, todos los que manejamos coches o automóviles, pues cada vez vamos a tener menos espacio para circular, cada vez vamos a tener reducción de velocidad, cada vez vamos a tener estacionamientos más caros, cada vez vamos a encontrar menos espacio para ello. Entonces, esa es el principio que está siguiendo la ley de movilidad en lo que es el derecho a la movilidad. En la siguiente tabla estamos hablando de las características de la movilidad. ¿Qué nos da la movilidad conforme a la legislación que tenemos actualmente? Nos da una visión integral de la movilidad. ¿Qué digo yo? Que es una movilidad inteligente. Tiene que haber en las ciudades ya, en el país, en la Ciudad de México, una movilidad inteligente. ¿Y qué podemos llamar como movilidad inteligente? Pues una movilidad que nos permita a todos trasladarnos de un punto a otro sin pérdidas de tiempo, sin sufrir esos traslados tortuosos, que haya un enlace entre los diferentes modos de transporte, que haya una tarifa adecuada y que además nos permita poder llegar con un medio de transporte a un punto, trasladarlos con otro medio de transporte a otro y regresar en la misma manera. Después viene el desarrollo orientado al transporte. El desarrollo orientado al transporte son las nuevas políticas de transporte que se están manejando, en donde se están creando empresas, en donde se está hablando de un sistema integrado de transporte, en donde se integren no solamente de manera tecnológica, sino con tarifas, sino con medios de transporte que puedan comunicarse uno a otro, etcétera. Se habla del desarrollo urbano y una accesibilidad al espacio público, que es una mejor gestión del espacio público. Promueve la igualdad, elimina la segregación que se ha dado en estos tiempos, y habla de las políticas y estrategias multidisciplinarias y transversales. ¿Qué es esto? Estas políticas tienen que ver con los temas que comentaba hace un rato: desarrollo urbano, participación ciudadana, medio ambiente, cambio climático, etcétera. El punto, y tal vez creo yo lo más importante de esta presentación, es por qué el derecho a la movilidad, por qué las personas debemos exigir el derecho a la movilidad. Y en mi punto de vista es porque debemos movernos con seguridad, debemos contar con un transporte eficiente y debe haber menos contaminación derivado de lo mismo. Debemos tener la garantía de una infraestructura adecuada en la que podamos trasladarnos eficientemente. Tenemos que tener espacios públicos donde podamos disfrutarlos y poder tener una ciudad vivible. Eso implica tener una mejor calidad de vida, que son las características y principios que se están manejando en la ley de movilidad. Y debemos contar con un trato equitativo e igualitario, que no se da, que desafortunadamente de unos años hacia atrás se ha privilegiado y se ha dado el apoyo no a las mayorías, desafortunadamente, y se supone que la ley debe de dar protección y ayuda a las mayorías. El otro es porque podemos exigir a las autoridades que nos garantice la aplicación de un derecho humano, porque ya está considerado hasta cierto punto como un derecho humano. Ahora, la Comisión de los Derechos Humanos ha señalado ya, desde el 2012 a la fecha, existe ya un concepto de movilidad en donde habla que es el derecho humano de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral con calidad y que sea aceptable, etcétera. En base a este concepto justamente que da la Comisión de los Derechos Humanos, pues decimos, o me baso en decir, que el derecho a la movilidad sí constituye un derecho
que debemos pedir a las autoridades y a las instituciones nos lo garanticen, mediante políticas públicas adecuadas, mediante planes, mediante planeación estratégica, mediante una visión integral de lo que es la nueva movilidad. ¿Qué necesitamos para que se dé y nos garanticen el derecho a la movilidad? Necesitamos un sistema de transporte y movilidad incluyente. Necesitamos calidad y eficiencia, una igualdad en la equidad del sistema y una accesibilidad a tarifas. Necesitamos un transporte que sea eficiente, seguro, equitativo y que no sea caro. Entonces ahí tenemos la duda de los subsidios, que no sabemos si aplica o no la ley. Y finalmente, ya para concluir, porque ya me acabé el tiempo, es ¿qué nos falta para llegar a que se garantice el derecho a la movilidad? Bueno, pues la generación de las políticas públicas con base en el concepto que establece ya los derechos humanos, generar la infraestructura adecuada para poder exigir que nos garanticen esa movilidad, una eficiente operación del sistema de movilidad actual, en donde todos los modos de transporte se puedan comunicar y podamos movernos libremente de un punto a otro por muy lejano que sea. Y lo otro, generar los instrumentos legales que hacen falta, porque tenemos la ley de movilidad, sí, tenemos los conceptos, sí, pero no tenemos la reglamentación que apoya a esta ley de movilidad. No lo tenemos, solamente tenemos la ley y de eso deben derivar los reglamentos que hasta ahora no se han emitido y que desde el año pasado debieron haberse emitido. Entonces, esa es una tarea pendiente de la autoridad y bueno, pues la coordinación y una coordinación institucional y también una decisión de la autoridad por poder apoyar a la ciudadanía, a los usuarios, a tener una mejor movilidad. Esta es una presentación que me permití realizar para poder aportar un poco en lo que es el derecho a la movilidad, que es el tema en el que yo me he manejado y espero poder haber aportado algo o cuando menos sembrarles dudas en el tema para que podamos buscar todos de manera conjunta una mejor ciudad, una ciudad vivible y un mejor sistema de movilidad para todos. Pues muchas gracias y gracias por la invitación. Agradecemos sinceramente a la consultora Bárbara Morejo este interesantísimo análisis del derecho a la movilidad, del cual es, como nos ha comentado, titular preferente, bueno, las y los peatones, especialmente quienes tienen discapacidad o una movilidad limitada, y que transforma el transporte público para verlo como un medio en el que podamos movernos de manera eficaz, segura, libre, en armonía con el ejercicio de otros derechos y, por supuesto, en beneficio para la calidad de vida. Muchísimas gracias, licenciada Morejo. Es para mí un gusto a continuación, bueno, aprovecho para recordarles que pueden empezar a plantear sus dudas a través de los papelitos que les van a pasar para que al final podamos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y les decía, es un gusto para mí presentar en esta mesa al doctor Francisco Javier Coquis Velasco, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuya conferencia es Derecho a la Ciudad y Cambio Climático para esta mesa. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Administración Pública por el INAP, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México, tiene el DEA, que es la suficiencia investigadora para el doctorado de la Universidad de Almería, España, donde también obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Foro Mexicano de Jóvenes Administrativistas, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. Es profesor de Derecho Administrativo y de Práctica Forense de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de Servicios Públicos, Bienes y Patrimonio del Estado y de Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, entre otras materias, del posgrado de la Facultad de Derecho, y ha sido coordinador de diversos eventos académicos, cursos, diplomados, congresos nacionales e internacionales y participante en múltiples proyectos de investigación, coordinando algunos de ellos. Agradecemos mucho su presencia y les cedo la palabra. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Perdón. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí, pues sin la participación que activamente vienen realizando en todos estos eventos, pues no tendría mucho sentido la organización de este tipo de actividades.
además, también se me hace algo muy importante el agradecer a la doctora Carmen Carmona la invitación para participar en este evento. Doctora, muchas gracias. Siempre un placer, un privilegio poder colaborar con usted de la forma que sea. También a la maestra Ana Laura, muy activa siempre para el desarrollo de estas actividades, además de todo el equipo que siempre les rodea, que son extraordinarios en su trato. El tema que hoy nos convoca, derivado del 6º Congreso Nacional de Cambio Climático en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se analizan los aspectos jurídicos del cambio climático. Tenemos el desarrollo de esta mesa destinado al tema de la movilidad y el cambio climático, y la ponencia que me permito realizar, algunas reflexiones de ella, algunas inquietudes que quiero plantear aquí, tienen que ver con el derecho a la ciudad, la movilidad y el derecho a la ciudad, dos vertientes importantes que tienen que ver con la situación trascendente del cambio climático que no sufre únicamente, obviamente, nuestro país, sino de manera general. Es un tema multidisciplinario. Trataré de ir haciendo algunas reflexiones y vinculándolas a distintas cuestiones fundamentales para que nos permita realizar una reflexión más profunda y también quizás poder conocer los puntos de vista que tienen ustedes. La primera parte de la ponencia tiene que ver con el derecho a la ciudad, y aquí habrá que señalar que tenemos dos acepciones principales. La primera, que tiene que ver con su carácter físico, y la otra con la cuestión política. Por cuanto al carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como una unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano, que incluye el espacio urbano, así como el espacio rural o semiurbano que forma parte de su territorio. Por tanto, estamos hablando de algo más allá de lo que son el trazo de las calles y avenidas que conforman las ciudades o los asentamientos humanos. Como un espacio político, tenemos que decir que la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo, judicial, las instancias de participación social, los movimientos y organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general. Una reflexión que quiero traer a la mesa es el cómo se fueron transformando o creciendo las ciudades de nuestro territorio nacional. Durante un buen número de años, esta transformación se vino dando por aquella migración que en un aspecto general podemos hablar de esa movilidad de la población rural hacia las zonas urbanas, conformando todos estos núcleos de población. Se ha dado de la siguiente manera el crecimiento urbano en nuestro país. En el año de 1900, nuestro país contaba con 33 ciudades. Recordemos que para hablar de una ciudad estamos señalando poco más o cuando menos 15,000 habitantes. Entonces, en 1900 teníamos 33 ciudades que tenían más de 15,000 habitantes, y además eso representaba el 10.4% de la población total. Es decir, 1.4 millones de personas vivían en las ciudades. Eso es algo muy distinto con lo que vivimos el día de hoy. Para la década de los 80s, 36.7 millones de personas ya representaban más de la mitad de la población y además ya residían en zonas urbanas. Para el año 2000 se constituían ya en nuestro país 343 ciudades de más de 15,000 habitantes, las cuales alojaban ya el 66.6% de la población nacional. Y para el año 2010, con el último censo que tenemos,
nos arroja un total de 384 ciudades, en donde vivimos poco más del 71% de la población. De acuerdo con la proyección que hace el INEGI, para el año 2030, que además ya no está muy lejano, más del 84% de la población viviremos en las zonas urbanas. Todo esto, como es lógico, trae una gran dificultad del desarrollo de las ciudades. Además de que recordemos que nuestro país tiene una de las 15 megalópolis que existen en el mundo. Las megalópolis son aquellas que tienen más de 15 millones de habitantes. Casi podríamos decir que ya somos 2 megalópolis en una, ¿no? En la Ciudad de México. Es un tema que debemos de tener presente y que sobre todo nos traerá como consecuencia el incremento de las problemáticas urbanas. Como podemos ver, el proceso de urbanización tuvo serias consecuencias sobre la configuración de los asentamientos urbanos de nuestro país. Las ciudades obviamente no estaban preparadas para recibir tal cantidad de población. Esto agudizó los problemas de movilidad urbana, pero sobre todo en una cuestión indispensable que tiene que ver con la oferta de vivienda para toda aquella población que se trasladó a las zonas urbanas. Esta problemática trajo consigo situaciones muy complejas. Podemos ver, por ejemplo, el deterioro que se realiza de las zonas periféricas a las ciudades, que es por donde lógicamente va creciendo la ciudad. Recordemos que la creación del suelo urbano la podemos únicamente tener de la transformación del suelo rural. Pero aquí hay algo muy importante, no todo el suelo rural se puede transformar en suelo urbano. Hay que realizar primero estudios técnicos para demostrar que en aquel lugar se pueden realizar edificaciones o la urbanización de manera general. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en la zona de Xochimilco, de donde he sido testigo. Yo soy originario de ese lugar de la ciudad y se ha ido notando de manera importante el deterioro de toda esa región, puesto que con el paso del tiempo la mancha urbana ha ido invadiendo zonas incluso de chinampas, en donde las problemáticas típicas de lo urbano se hacen presentes incluso en tiempos actuales hasta por cuestiones de seguridad pública. Otro caso lo podemos ver en el estado de Puebla, la zona, la que hoy es la zona conurbada de la ciudad de Puebla. Durante mucho tiempo fue la zona que proveía hortalizas a la gran Ciudad de México. Hoy todo eso ha desaparecido. La mancha urbana ha crecido, con eso se ha comprometido también el tema tan fundamental del derecho a la alimentación, además del de la movilidad, porque la mancha urbana ha ido creciendo sobre zonas no solo de recarga de mantos acuíferos, de zonas boscosas, sino además se dificulta el tema de la movilidad porque el trazo de calles y avenidas es muchísimo más complejo realizarlo una vez que ya se encuentra el asentamiento urbano. Desafortunadamente en nuestro país no hemos tenido un desarrollo o un conocimiento importante del derecho urbanístico. Hoy sigue siendo una disciplina que apenas se está estudiando de manera incipiente y por tanto aquel derecho urbanístico que está conformado por 3 etapas fundamentales, la de la planeación, la gestión y la disciplina, resulta seriamente dificultosa debido a que el crecimiento de las zonas urbanas pues, no permite realizar una adecuada planeación urbana. Que además, dicho sea de paso, lo que mejor hacemos en México de estas 3 etapas es la planeación, porque luego en la siguiente etapa, la de la gestión urbanística, desafortunadamente no tenemos expertos en gestión urbanística. Existen expertos de muchas otras disciplinas, pero que desarrollen la gestión urbanística desafortunadamente
no contamos con conocedores del tema. Y para el tercer caso de la disciplina urbanística, pues vamos todavía más atrás. Recordemos además que la disciplina urbanística es algo que se debe de hacer, el titular de la disciplina urbanística es el Estado, pero con la participación de la sociedad en general. La disciplina urbanística implica la verificación de la gestión que se realiza, es decir, de la aplicación de la planeación urbanística. Y desafortunadamente en ese tema también en nuestro país todavía somos estamos muy limitados en cuanto a la participación ciudadana en muchos temas, en particular de las cuestiones urbanas, seguimos estando un poco alejados. Como es lógico, en la actualidad sigue esa movilidad de personas de las zonas rurales a las zonas urbanas, sigue dificultando el tema de el tema de la oferta de la vivienda. Por tanto, es otro de los problemas más agudos que pueden reflejar las ciudades el día de hoy. Desafortunadamente, también en nuestra gran ciudad cada vez hay menos oferta de vivienda y además vivienda que reúna con las características que incluso prevé nuestra propia Constitución. Por tanto, otro derecho que se ve perjudicado por el fenómeno del crecimiento urbano. Sin embargo, estos no son, digamos, de los problemas quizás más difíciles de atender, porque a consecuencia también de ese crecimiento urbano, a nivel nacional, 11% de las viviendas de las zonas urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de algún río. Un 2.3% se encuentra sobre rellenos sanitarios o cuevas. Aquí podemos pensar en toda la zona de Iztapalapa, en la Ciudad de México, ¿no? No se realizaron de manera adecuada los cierres de toda esa zona minera. Además, hay un 9% que se ubica sobre barrancas, sin contar lo que implica en cuanto a contaminación de toda esta cuestión. Por tanto, si entramos en conciencia, más de un 23% de la población de las ciudades vive en una situación de riesgo. No es un 3%, un 1%, 2%, es un 23%. Cerca de una cuarta parte de la población de las ciudades vive en situación de riesgo. Entonces, un tema que debemos de tomar muy en cuenta. A consecuencia del crecimiento urbano, se han eliminado bosques que albergan en la actualidad zonas urbanas. Se ha modificado como consecuencia de eso el clima de diversas regiones, contribuyendo esto a la modificación del cambio climático de manera global. Se identifican en las grandes ciudades como la nuestra islas de calor que perjudican al desarrollo de la propia vida en la ciudad. Hablaré un poco más adelante del por qué considero que el derecho a la ciudad tendría que ser llamado o considerado como un derecho humano. Por tanto, si vemos todas estas problemáticas, perjudican de manera directa hacia los derechos humanos. Bueno, esos problemas, entre otros más que señalaba, como el de la edificación en lugares de recarga de mantos acuíferos, ¿no? Hoy en día hay una problemática en la construcción del tren que irá a la ciudad de Toluca. Hay una zona en una comunidad denominada Acopilco, en donde los pobladores manifiestan que se hará un gran daño a la zona de recarga de mantos acuíferos si se realiza la edificación del tren por esa región. Están pidiendo que se desvíe la construcción de esa obra y que el trazo vaya por la carretera que actualmente existe.
se está verificando esa situación, ¿no? Entonces, ya veremos un poco más adelante qué ocurre con esta cuestión. Regresando de manera muy rápida al tema del derecho a la alimentación, a raíz de la problemática que surge con el crecimiento urbano en las ciudades, expertos de la Academia Mexicana de las Ciencias hablan de que para el 2050 enfrentaremos una gran dificultad en materia alimentaria. Esto debido a que el crecimiento en la demanda de los productos alimenticios es de un 1.34% anual. Sin embargo, el promedio de la producción crece a un 0.84%. Además de que se prevé que ese porcentaje pueda disminuir derivado de la modificación al clima, ¿no? Hay muchos lugares que eran propicios para cultivar determinados productos y hoy no puede realizarse esa actividad debido a que las condiciones climáticas han cambiado. Y muchas de esas modificaciones al clima se han dado por el gran crecimiento de las ciudades. Ahora bien, refiriéndonos a lo que conocemos como el derecho a la ciudad, es decir, ya metiéndonos a la parte jurídica, hago referencia a un libro escrito en 1968, escrito por Henri Lefebvre, es un escritor francés, y en esta obra él habla de las ciudades tomando en cuenta el impacto sufrido en países de economía capitalista, pues considera que las ciudades se convirtieron en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses del capital. Si hacemos una reflexión en torno a esta obra, efectivamente, hoy la ciudad responde a los intereses capitalistas. Podemos ver mayor desarrollo en donde los ingresos son mayores, ¿no? Podemos ver que la infraestructura que se desarrolla dentro de la ciudad, pues se da en aquellas zonas en donde el ingreso per cápita es mucho más alto. Sin embargo, desde un punto de vista del derecho a la ciudad, todo ese crecimiento debería de ser equilibrado, no debería de darse de manera diferenciada. Obviamente podemos ver la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, predomina la industria y los espacios de economía que favorecen a la economía. Sin embargo, el objetivo de esta obra tenía el objeto de rescatar al hombre como un elemento principal o protagonista de las ciudades que él mismo ha construido. Es decir, tomar como eje al propio desarrollo del hombre y que la ciudad sirva para contribuir a ese desarrollo y no únicamente al desarrollo económico. Hoy podemos ver que esta realidad que se percibía la vive nuestra gran Ciudad de México. Hoy en el centro histórico tenemos el índice de población más bajo de toda la ciudad. Está completamente despoblado el centro histórico. Estamos trabajando en equipo de académicos de la universidad en el desarrollo del nuevo plan de manejo del centro histórico, que se tendrá que autorizar para el año 2017 ya. Y uno de los estudios precisamente marcan que se tiene que realizar algo para atraer nuevamente a la población hacia el centro histórico. La densidad poblacional es la más baja en el centro histórico y tiene que ver con muchos problemas inherentes a la propia ciudad. Entre ellos, uno, que es el derecho a la dificultad de la movilidad. Por tanto, habrá que ver el Estado, el gobierno en general, en sus tres órdenes de nuestro país, que hará en cuanto a garantizar ese derecho a la movilidad como un derecho humano, ¿no? Hemos hablado de manera constante de la reforma en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011,
como el gran paradigma del cambio en los derechos humanos. Si nos referimos únicamente a nos olvidamos de todos los demás, al de la movilidad, podríamos ver algunas acciones que tienen que ver con atender esa cuestión, como la nueva ley de movilidad. Sin embargo, habrá que ser muy críticos a ir siguiendo esos desarrollos para ver qué otras cosas más se van a hacer para hacer frente a ese gran compromiso del respeto, promoción y demás cuestiones inherentes a los derechos humanos. Obviamente, el término jurídico del derecho a la ciudad es de muy reciente creación. Incluso podemos hablar de la década de los 90 como su aparición, y implica lo que he venido llamando un derecho, coloquialmente un derecho paraguas, es decir, un derecho que cubre otros derechos más. Entonces, desde las implicaciones jurídicas podemos definir al derecho a la ciudad como la combinación de derechos ya existentes, entendida como una unidad integral, que esto constituirá en total las garantías incluidas en el derecho a la ciudad. De manera similar a como se realiza en la teoría de sistemas, podemos ver que el fruto de todos estos elementos es mucho mayor que la suma de los elementos de manera individual. ¿Qué implicaría entonces el derecho a la ciudad? ¿Cuáles serían las partes? Bueno, hago de manera enunciativa, más no limitativa, una numeración, que ahora lo señalaré, empezando por el derecho a la vida y al sustento, algo sumamente fundamental. Aquí podemos encontrar incluso el derecho a la alimentación, el derecho a un nivel adecuado de vida, tiene que garantizar el derecho a la ciudad, el derecho a una vivienda adecuada. Esto implica pues ese lugar para vivir, pero no solo aquel espacio físico en donde uno pueda vivir, sino que pueda vivir con tranquilidad, seguridad y dignidad. Por tanto, es un tema muy importante. El derecho a los servicios públicos. Hablaba ya la maestra acerca de los servicios públicos, que son el instrumento para garantizar, por ejemplo, el servicio público de transporte es el instrumento para garantizar el derecho que hoy tenemos a la movilidad. Podemos ver que el servicio de transporte, junto con muchos otros, el servicio de transporte de nuestra ciudad, pues es muy deficiente. Y aquí quiero hacer una puntualización. En una estancia que pude realizar en el extranjero estudiando la materia de los servicios públicos, analizábamos de manera comparada los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en España con los servicios públicos en la Ciudad de México. Al final, la reflexión fue que los servicios públicos pensados para la Ciudad de México reunían ciertas características de calidad muy importantes, incluso por encima de algunos españoles. Sin embargo, la problemática que genera que colapse todo este sistema de servicios públicos es justamente la cantidad en la demanda. Es decir, si la demanda en los servicios públicos españoles fuera como la que tenemos en la Ciudad de México, tendrían problemas mucho mayores que los que tenemos nosotros hoy. Por tanto, es el rumbo por el que se tiene que trabajar en materia de servicios públicos, el de la demanda, es decir, hacer frente a la demanda que implica la gran población que tenemos en la Ciudad de México. El derecho a elegir el lugar de residencia, el derecho a la libertad de movimiento, de lo que ya se ha platicado, el derecho a no sufrir formas de discriminación, el derecho a la privacidad. Algo muy importante es el derecho al medio ambiente, el derecho a la ciudad, el derecho al agua, derechos fundamentales, derechos humanos. Esto además de lo que me refería a lo que me refería hace un momento, que es el derecho urbanístico. Por tanto, en su conjunto, debemos hablar de un derecho a la ciudad
que incluye en su gran mayoría derechos humanos, por tanto tendríamos que hablar de que el derecho a la ciudad tendría que ser un derecho humano, con todas las implicaciones que esto tiene. Para terminar, haré muy rápido una reflexión final que tiene que ver, de manera un poco para concluir, podemos decir que la importancia de este derecho a la ciudad puede comprender, como sabemos, aquel lugar en el que se pretende vivir, en el que se pretende desarrollarse en todos los sentidos, tiene que reunir ciertas condiciones para que se propicie ese desarrollo. Por tanto, el derecho a la ciudad contribuye de manera muy importante a lograr un fin del propio Estado, que es dar o mejorar la calidad de vida de la población. Lo dejo hasta aquí, tengo algunas reflexiones más, pero se nos fue el tiempo muy rápido y si quieren lo podemos seguir comentando más adelante. Muchas gracias por su atención. Agradecemos sinceramente al doctor Francisco Coquis por su interesante análisis del derecho humano a una ciudad que se vuelva habitable de manera digna al garantizar que no se vean afectados derechos como la vida, la salud, el agua, el acceso a los servicios públicos, la vivienda digna, y todo esto, como también concluía la licenciada Almorejo, a fin de mejorar y afirmar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, doctor. Es un gusto para mí darle en esta ocasión la palabra para cerrar al especialista Félix Jacobo Santiago Sánchez, quien es subgerente de Nuevas Tecnologías y Reducción de Emisiones del Metrobús de la Ciudad de México, quien es economista por la Facultad de Economía de la UNAM y con estudios de posgrado en Geomática en el Centro de Investigaciones en Geografía y Geomática y especialista en sistemas de información geográfica. Él desde 2010 es profesor invitado del Diplomado de Imagen, Fotografía, Multimedia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tiene 8 años de experiencia en el sector público en temas ambientales, el ordenamiento territorial y el derecho a la movilidad. Actualmente se desempeña, decíamos, como subgerente de Nuevas Tecnologías y Reducciones de Emisiones, desde donde coordina la implementación del Centro Informativo de Transporte Inteligente, los proyectos registrados ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU y la evaluación para la implantación de nuevas tecnologías del Metrobús. Ha participado en diferentes publicaciones, como son Presente y Futuro de las Áreas Verdes del Distrito Federal, Atlas Geográfico del Suelo de Conservación y el libro conmemorativo por el 10º aniversario del Metrobús en 2015. Es un gusto cederle la palabra al especialista Santiago Sánchez para la conferencia Metrobús como transporte limpio y cambio climático. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora María del Carmen Carmona por la invitación, a todo su equipo. Pues sorprendidos un poco de inicio por la invitación, porque que el Instituto de Investigaciones Jurídicas haya volteado hacia Metrobús para que les diéramos una plática sobre cuestiones jurídicas y cambio climático y movilidad, pues nos sorprendió un poco, pero agradezco al doctor Francisco, a la licenciada Bárbara, que ya caigo en cuenta porque pues ponen un marco conceptual y analítico muy a tono para entonces entrar al tema de Metrobús como una puesta en práctica de intentar ejercer estos derechos a la ciudad, a la movilidad, sin que Metrobús sea una panacea, en términos de que ya podemos decir que tenemos el derecho a la movilidad con el Metrobús. Todavía nos hace falta mucho por hacer, pero bueno, esos son, en principio son las formas en cómo la sociedad en general, tanto desde la academia como desde la administración pública, se van implementando estos cambios de antes hablar de transporte y vialidad, ahora hablar de movilidad. Entonces, me voy a permitir poner rápidamente una presentación. Son datos básicamente, un poco de contexto, en qué contexto nos estamos moviendo. Bueno, hablamos de la Ciudad de México, pero en realidad hablamos de toda la zona metropolitana y hablamos de 20 millones de habitantes en esta zona metropolitana, donde concentramos el 18% de la población nacional y el 22% del Producto Interno Bruto. Es decir, este es nuestro contexto en el cual nos movemos
en ese contexto, como decía el doctor Francisco, la parte de la demanda de los servicios públicos pues se vuelve un factor importante. La evolución de la calidad del aire, ¿por qué venimos a cuenta esto? Pues porque en esta gráfica mostramos que no se ven en las pantallas, pero este es el año 1992, este de aquí es el año 2014, y lo que representa la gráfica es el porcentaje de días con mala calidad del aire. Es decir, en 1992 teníamos cerca del 60% de los días con mala calidad del aire. El 60% de los días del año tenían mala calidad del aire, es decir, teníamos que estar aplicando el hoy no circula. Actualmente esta gráfica, esta tendencia se ha reducido, estos morados, que son los muy malos días de calidad del aire, se han reducido y ahora tenemos que mejorar los días con mejor calidad del aire. Estos son, digamos, aceptables, pero necesitamos mejorar. Evidentemente, fue muy sonado. En este año tuvimos la implementación del Hoy no circula, después de 12 años que no se había aplicado no se había activado este programa, ¿no? Entonces fue muy, muy sonado porque habíamos vuelto a retroceder en ese sentido. Bueno, seguimos con el contexto, pues de todo el consumo de petrolíferos, de combustibles que provienen de los petróleos, el 60% nos los llevamos en transporte. Entonces, ahí es un foco en el que hay que poner atención, ¿no? Tenemos 5.3 millones de vehículos rodando en toda la zona metropolitana y entonces el transporte se vuelve un foco importante para poder actuar y para poder tener incidencia en esto de bajar la mala calidad del aire en la zona metropolitana. Y nuestro reparto modal, tenemos 22 millones de viajes metropolitanos diarios, el 68% tienen relación con la ciudad, es decir, tenemos un intercambio de habitantes entre el Estado de México y la Ciudad de México muy importante, y tenemos una composición del transporte público que ya quisieran tener ciudades europeas, porque aquí el 70% de la población se mueve en transporte público, el 20% se mueve en automóvil particular. Se debe a una particularidad económica del país. En ciudades europeas quisieran mover esta estructura porque tienen la estructura cambiada. El 70% de la población se mueve en transporte privado y dicen tener los mejores sistemas de transporte público, pero subutilizados, ¿no? Por eso cuando se visitan están en muy buenas condiciones. Ese es un poco el contexto de cómo nos venimos moviendo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó? Esto era la composición en 1986 del tipo de transporte, del reparto modal que teníamos. Teníamos el 42% en transporte en autobús, que no sé si recuerden lo que antes era el servicio público de la Ruta 100, con autobuses de 12 metros. La mayor parte del transporte público era de esa dimensión, de dimensiones medianas, que nos permitían mover flujos de personas más o menos adecuadamente. Se cambió la estructura del transporte de servicio público a servicio concesionado. Esta franja azul, que son los autobuses, se van reduciendo y va aumentando una franja aquí verde que representan a los microbuses, que son las concesiones que se dan a particulares para prestar el servicio público a la ciudadanía. Entonces, de manera que el tráfico, la contaminación viene siendo un factor que resulta de un cambio de la estructura de la movilidad en la ciudad. De manera que a partir del año 2000 aproximadamente se quiere cambiar nuevamente a esta estructura, se intenta reducir y eliminar esta franja verde, que son los microbuses, para aumentar la franja azul y esta franja roja, que es Metrobús, hacia vehículos de mayor capacidad
con corredores de transporte definidos, que no puedan andar por todas las calles rondando, sino con rutas bastante bien definidas, y eso es digamos, la tendencia hacia donde se va, ¿no? En estos momentos. Y bueno, Metrobús un poco, ¿qué es Metrobús? Metrobús es un invento de Brasil de los años 70. ¿Y por qué lo inventan? Pues por necesidad económica de no poder tener la capacidad financiera de poner metro y de transportar cantidades importantes de gente, de población y desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo que inventan? Bueno, pues, es una gran invención porque dicen, ¿qué es lo que hace el metro? Bueno, ¿cómo es que opera? Opera en una plataforma donde el usuario entra y sale sin ningún problema. Paga antes de hacer el abordo a la unidad, y es un sistema que está confinado, que tiene su carril, su vía, y no tiene ningún obstáculo. Bueno, pues intentemos hacer algo parecido a lo que hace el metro. Entonces, diseñan un autobús que tiene una plataforma de 1 metro, es decir, este autobús no va a poder parar en cualquier otra calle que no sea en una estación, para evitar que ande viajando por otras zonas de la ciudad y se dedique nada más a correr sobre su vialidad. Diseñan estaciones con esta plataforma elevada para que el ingreso de los usuarios sea a nivel, y entonces poder hacerlo más ágil sin tener que subir escaleras, pagar pasaje. Se tiene que pagar a la entrada de la estación para que el acceso sea más rápido, y el ingreso, y un carril confinado. Se dedica a un carril confinado, que eso es importante, dentro de la vialidad. Allá, ¿qué pudieron hacer? Allá tenían ya vialidades muy amplias, y donde no tuvieron vialidades muy amplias, decidieron ir a las expropiaciones. Entonces, bueno, Metrobús, también copiando este modelo, pues lo adapta a la Ciudad de México. Pero aquí obviamente no se decide ir a las expropiaciones, se decide reducir un carril a la vialidad, y es ahí en donde surgieron algunos cuestionamientos. Ahorita vamos hacia allá. ¿Cómo ha crecido Metrobús desde 2005? Bueno, empezamos sobre la avenida Insurgentes, no llegábamos hasta este tramo, llegábamos hasta Doctor Gálvez. Posteriormente se hace la operación hasta lo que es el Caminero, de manera que se tiene un corredor de 30 kilómetros de la entrada norte hacia la entrada sur de la ciudad. Posteriormente se viene haciendo y se viene planeando lo que es una red ortogonal, semejante a la que tiene el metro, de manera que se pueda utilizar e intercambiar metro y Metrobús para que el viajero pueda hacer la menor cantidad de transbordos posibles y viajes más largos. Eso es lo que se pretende con el sistema de transporte, y está en crecimiento. Metrobús actualmente tiene 125 kilómetros, 6 líneas operando, 1.2 millones de pasajeros al día y 200 millones de pasajeros al año. Es una cifra de pasajeros. Llegamos precisamente en momentos de la contingencia ambiental, y cuando el transporte se puso gratuito, tuvimos un pico de usuarios de 1,5 millones de usuarios en un solo día. Se movieron, es decir, el sistema tuvo la capacidad para mover 1,5 millones de usuarios en un día. Es el sistema que ha crecido con mayor, a pesar de que no fue el primer sistema en este tipo, en comparación con otros sistemas de este tipo, es el que ha crecido de manera más constante, y seguimos creciendo. Tenemos ahorita en puerta 2 líneas más, y todavía el plan para hacerlo más grande. La flota de autobuses son diferentes autobuses, estos que son de capacidad de 240 pasajeros y que se implementaron en Insurgentes precisamente por la alta demanda del servicio y hacia donde se pretende llevar el servicio de Metrobús en la línea 1, es a tener vehículos de mucha más capacidad, porque en los momentos de demanda alta, pues evidentemente tenemos una congestión. Y tenemos los autobuses típicos, que son de 160 pasajeros, autobuses que se implementaron para la línea 4,
que pasa por el centro histórico y donde no podíamos poner estaciones muy grandes, estos que sirven como alimentadores y próximamente los que van a funcionar en Reforma. Es decir, nos adaptamos hacia las diferentes condiciones que tiene la ciudad para poder operar con los vehículos de manera adecuada. ¿Qué sí es una invención de la Ciudad de México para este sistema BRT que no hicieron las otras ciudades, porque las otras ciudades ya tenían un esquema diferente? Como les mostré, la ciudad venía de un servicio público de transporte, lo empieza a concesionar, pero lo concesiona a particulares, a personas físicas, no a personas morales. Esto hace que una persona pueda tener 5 microbuses operando bajo una concesión. De manera que dentro de la misma ruta de transporte, los dueños de los microbuses le pagan al operador, porque ellos no operan los microbuses, una cuota. Y entonces el señor que maneja el microbús necesita sacar lo que le tiene que pagar al patrón, más lo que tiene que tener él para la operación del microbús, más lo que le tiene que quedar de ganancia a él para el sustento. De manera que eso lo que provoca es una guerra por el pasaje o una lentitud en el servicio cuando no hay pasaje, o el cambio de rutas cuando se les viene en gana, porque pues ellos necesitan sacar ese gasto. Bueno, bajo esas condiciones en las que opera la Ciudad de México, era impensable que estos sistemas de BRT se fueran a concesionar a empresas de transporte. ¿Por qué? Pues porque paraban la ciudad estos señores. Estos señores eran y todavía son los dueños de la ciudad en términos de la movilidad. Hay todavía 20,000 microbuses circulando en la ciudad. De manera que si tú les afectas a sus intereses, pues te paran toda la ciudad, ¿no? Y si el 70% de la población se mueve en transporte público, generas un caos. Entonces había que buscar un esquema en donde estas personas fueran parte de este modelo de nueva movilidad, de nuevo transporte. ¿Y qué se hizo? Se les dijo, bueno, señores, vamos a organizarnos, ustedes se forman en una empresa, van a dar servicio como una empresa operadora, pero quien los va a regular es una entidad pública. La entidad pública no es la dueña de los camiones, la dueña de los autobuses es la empresa operadora. La que le paga a los choferes es la empresa operadora, la que le da servicio al autobús es la empresa operadora. Tú encárgate de dar el servicio, de tener en condiciones favorables los autobuses, y yo te voy a vigilar y te voy a garantizar un pago por el servicio que vas a dar. Despreocúpate si llevas mucha o poca demanda. Yo a ti te digo, te pago tanto por el servicio que vas a prestar. En este caso se hace un pago por kilómetro recorrido. Tú pones un autobús a circular y yo te voy a pagar por el kilómetro que recorre ese autobús. Entonces, encárgate nada más de que las condiciones estén bien, que yo te voy a vigilar y te voy a decir si cumpliste o no cumpliste, en qué manera cumpliste, te hago deducciones o no te hago deducciones, y de esa manera se desvincula al transportista de la demanda. De manera que él solo tiene que interesarse por ir cumpliendo las reglas que le establece la autoridad. Se establece un esquema donde hay un fideicomiso, donde todos los recursos provenientes de la tarifa caen en ese fideicomiso. A partir de ahí hay unas empresas de pago de tarjeta, porque todo esto se hace con una tarjeta inteligente prácticamente desde el inicio de la operación, de manera que el dinero no lo toca nadie más que la empresa recolectora de valores. No hay un asunto de evasión de dineros y de que ponga en duda hacia dónde van los dineros. O sea, hay una empresa que se encarga de poner la tecnología, los validadores, los torniquetes, que contrata a la empresa de valores, deposita los dineros, Metrobús administra el fideicomiso, les paga a todas las empresas que estén operando en el sistema para que se pueda dar el servicio. De manera que hay 13 operadores ya en Metrobús, pero el usuario no da cuenta de ello. ¿Por qué el usuario no da cuenta de ello? Porque el servicio lo que intenta es generar una marca y decir claro, todas las quejas vienen hacia Metrobús, pues evidentemente. Entonces, cuando hay algo malo,
nadie ve que es una empresa operadora la que tiene un mal servicio. El que tiene el mal servicio es Metrobús, sin que sea propiamente la responsabilidad del organismo, pero asumimos ese papel en términos de darle la atención al usuario, y en caso de que haya una queja que tenga que ser atendida por la empresa operadora, tanto del sistema de recaudo, porque la tarjeta ya no pasó, porque el dinero parece que se perdió, entonces evidentemente conjuntamos todas esas quejas, las quejas de los operadores del servicio de transporte, y las canalizamos. Tú tienes que encargarte de este usuario que se quejó, tienes que darle respuesta, tienes que entregarle el dinero si es que se le quedó en la tarjeta, ¿no? Y bueno, otro invento que fue de la Ciudad de México es que es 100% accesible. Es el primer sistema BRT que fue 100% accesible para personas con discapacidad. Se implementaron para placas braille que no se tenían en estas estaciones, en otros sistemas. Se implementaron las rampas a nivel con las especificaciones dadas por las autoridades para que una persona sin ayuda pueda subir al transporte. Porque sí puedes implementar una rampa, pero si tiene una pendiente demasiado amplia, pues sí necesita una ayuda a la persona. Bueno, aquí las personas pueden accesar al servicio público de transporte sin ayuda. Y también tiene sanitarios para personas con discapacidad. El sistema de recaudo se implementó, como les comentaba, desde el principio, y además tecnológicamente se escogió el estándar tecnológico que sirve ahora de base para poder implementar un sistema integrado de transporte basado en la tarjeta inteligente. Ahorita ya es posible que no tengas que traer un monedero de tarjetas para usar el metro, el Metrobús, la Ecobici, el transporte eléctrico, de manera que ya en una sola tarjeta puedas utilizar los sistemas de transporte. ¿Y qué es lo que se quiere? Se quiere que esa tarjeta de ciudad se pueda utilizar en los corredores concesionados de transporte. Eso es lo que se está buscando, de manera que uno pueda traer en esa tarjeta y pagar su transporte público con esa tarjeta. Se implementó este sistema de gestión de flota, monitoreo, vigilancia. Todos los autobuses vienen equipados con cámaras al interior, con cámaras de vía. Se sabe la posición geográfica por medio de un sistema de posicionamiento satelital. Se tiene comunicación con el autobús, con el operador, para que en caso de algún incidente inmediatamente se reporte a las autoridades de seguridad pública. Y bajo este sistema se regula el servicio. ¿Cuál es el problema que tiene un sistema BRT que no tiene un sistema diferente a lo que no tiene un sistema metro? Es que como va a nivel de calle, pues ahí sí tenemos muchos, pues sí, aparte de incidentes, vamos a tener siempre que un semáforo descompuesto, que pues ya no digamos las marchas, que un autobús, un vehículo atravesado porque no alcanzó a pasar el semáforo, ¿no? En fin, tenemos una serie de elementos a nivel que eso nos va retrasando la marcha, y tenemos que estarlo monitoreando de manera continua para que demos un servicio lo más eficiente posible al usuario, ¿no? Por eso se implementan estas tecnologías, para que se pueda saber con certeza. Estamos ya por este año sacar una aplicación de manera que podamos dar aviso de manera inmediata ante eventualidades del servicio. Siempre vamos a bordo o vamos a tomarlo y no hay servicio sobre Insurgentes, tenemos que quedarnos en la glorieta Insurgentes, caminar el tramo hasta Reforma porque está pasando una manifestación sobre Avenida Reforma. Entonces, darles aviso antes de que, o a bordo, para que puedan planear su viaje, bajarse antes, tomar otro medio de transporte, es decir, puedan tener esa posibilidad los usuarios ante este tipo de eventualidades que, repito, las tenemos de manera muy continua en la Ciudad de México. Tenemos información en las pantallas, auditiva, en los autobuses. Cada vez que hay un
incidente lo avisamos de manera inmediata a los usuarios para que puedan estar prevenidos. Y bueno, esto es un poco el contexto de qué es Metrobús. Ahora, Metrobús en el contexto del cambio climático, ¿qué ha hecho? Bueno, pues generó, este proyecto es un proyecto que viene desde el 2002, se implementó en 2005, pero el proyecto se empezó a planear desde el 2002 a partir de un recurso que vino de parte de Banco Mundial para generar los estudios de factibilidad para la implementación del sistema. Desde ese momento se le dio un enfoque ambiental al proyecto, y el proyecto nace en la Secretaría del Medio Ambiente en ese entonces Distrito Federal. Ahí nace el proyecto de Metrobús, y como era un proyecto fundamentalmente basado en cuestiones ambientales, se empezó a generar una metodología para justificar que este sistema de transporte podía reducir emisiones si cambiábamos el modo como estábamos operando. Fue un largo trayecto porque fue con especialistas de la ONU en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, y finalmente se logró tener en octubre de 2009 registrada la primer metodología que se tenía registrada en sistemas de transporte como reducción de emisiones. ¿Esto qué permitió? Permitió que Metrobús fuera el primer proyecto de transporte en ser registrado en el Mecanismo de Desarrollo Limpio y en vender bonos de carbono en el mercado de bonos de carbono, en este caso mediante el Banco Mundial y el Fondo Español de Carbono. Ahí se han estado vendiendo la reducción de emisiones. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros podamos decir que Metrobús efectivamente reduce emisiones? Pues bajo esta metodología, presentar datos, vienen auditores externos de la ONU, verifican datos, verifican encuestas, y ellos son los que hacen los cierres de números y nos dicen, sí, efectivamente, bajo la metodología implementada, tuviste tantas reducciones de emisiones. ¿Qué tenemos esto como contexto? Gracias. Bueno, pues el 50% de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero se generan en transporte. De ese 50%, estos son los componentes, estos son los gases de efecto invernadero, ¿cómo se componen? El 78% de los gases de efecto invernadero son dióxido de carbono, el 61% de esos 78% de los gases de dióxido de carbono son por medio de transporte, en gases metano no hay, y en óxidos de nitrógeno el 50% provienen del transporte, de manera que los gases de efecto invernadero del transporte tienen una incidencia muy importante, y entonces hay que trabajar en ese sentido. Otro componente, que es el carbono negro y que no está dentro de esos porque todavía no se pueden poner en el indicador, bueno, pues el 25% de los autobuses proveen de carbono negro. Tenemos 80% de parque vehicular, automotor, 7% de transporte público. Hay que trabajar en esos sectores. Si queremos disminuir gases de efecto invernadero, tenemos que trabajar en el sector transporte, tenemos que trabajar en esta parte de, primero, el transporte público, cambiar el transporte público y generar un cambio modal. Al cambiar el transporte público por unidades, lo que tenemos son reducciones importantes en los componentes de los gases de efecto invernadero, entre un 60 y un 90% de reducción de emisiones. En términos comparados con los automóviles, tenemos las mismas reducciones, es decir, si generamos un cambio modal para poder transportarnos en vehículos de esta naturaleza, en lugar de transportarnos en vehículos automotores, vamos a tener reducciones importantes en gases de efecto invernadero, eficiencia energética. Un poco, cada usuario que se transporta en Metrobús
tiene una emisión de 12.3 gramos de CO2 de gases de efecto invernadero por kilómetro, mientras que esa misma persona, si decide viajar en vehículo automotor, va a tener una emisión de 203 gramos de CO2. Es decir, hay que generar este cambio modal para poder generar un cambio en la reducción de emisiones. Esto es lo que se pretende. Lo que se hace en Metrobús es que estas unidades dejan de circular y se chatarrizan, no se tienen que ir a circular a otra parte ni del país, ni del mundo, ni de la ciudad, porque si no, entonces no reduces emisiones, ¿no? Eso tiene que ser reducción de emisiones efectivas. El cambio modal también está sustentado bajo esta metodología. Estos datos nos los vienen a, les comentaba, verificar año con año, de manera que tenemos una reducción de 145,000 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Y bueno, ya nada más para concluir, aparte de la parte ambiental que lo hace sustentable, también lo hace sustentable el uso del espacio público. Ocupamos en una avenida de 4 carriles, le dedicamos el 25% a el 80% de los usuarios que utilizan esa vía. De manera que esa es la justificación de por qué quitarle un carril a una vía para uso de particulares. El 80% de los usuarios se transportan sobre un solo carril, sobre el 25% de la vialidad. El 20% utilizan el siguiente porcentaje. La presentación la dejo ahí, vienen más datos, pero en el contexto amplio, Metrobús es sustentable por cuestiones ambientales, por cuestiones de espacio público, por cuestiones de tarifa, que es muy importante. Tenemos una tarifa que es de las más baratas en el país, y por cuestiones de infraestructura, con esta implementación de calle completa, de ciclovías a lo largo también de corredores tipo BRT, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la exposición del especialista Félix Jacobo Santiago, que creo que coincidirán en que es como rompiendo mitos del Metrobús un poco. Yo creo que las mayores quejas siempre han sido de quienes usan los coches, precisamente por esta cuestión de las obras y del carril reservado, pero creo que vale mucho la pena contar con esta información y con la contribución del servicio del Metrobús a mejorar el medio ambiente, la movilidad, y creo que de esa manera y los dos expositores han coincidido en la importancia de mejorar la movilidad para mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias. Antes de dar lugar a las preguntas y respuestas, me permito recordarles que el día de mañana empezamos a las 9:30 de la mañana con la mesa 4, gestión de residuos y cambio climático, y que a las 11:10 habrá una conferencia magistral sobre el cambio climático de Kioto a París, que suena muy, muy, muy interesante, así que les invitamos a asistir a partir de las 9:30. Hay varias preguntas, ¿les parece si lo hacemos en orden de exposición? Por favor, licenciada. Bien, bueno, tengo aquí 2 preguntas en el orden en que las recibí. Una de ellas no trae nombre de quién la hizo, pero bueno, la pregunta es si no debería ir emparejado con una educación para los usuarios el derecho a la movilidad. La gente provoca un ambiente hostil en los transportes y el peatón no tiene educación vial. Bueno, sí, definitivamente el derecho a la movilidad debe de ir emparejado a una educación. Desde la ley del 95, en su articulado se hablaba ya de una cultura, y se hablaba ya de una cultura al peatón y de una cultura al transportista y de una cultura a las autoridades. Desde entonces a la fecha ese concepto ha seguido en la regulación y efectivamente sí requiere de ir emparejado, y para eso hace falta la difusión y el conocimiento de la regulación. Un ejemplo de ello fue en el 95, cuando se emitió la primera ley de transporte en el DF, se hizo difusión para el cinturón de seguridad de los vehículos. No se utilizaba y había una alta siniestralidad por esa razón.
Entonces, se inició el tema de la difusión sobre eso, se hicieron pláticas, se hicieron trípticos, etcétera, se acudieron a programas de radio y televisión y se les explicaba el por qué era necesario cambiar esa visión, por qué era necesario educarnos un poquito para eso, y a la fecha ya es muy difícil ahora ver a alguien que no use el cinturón de seguridad. Aplicaría lo mismo ahora para que el peatón tuviera la cultura y la educación de saber cómo debe moverse, cómo debe actuar y respetar también a quienes conviven con él en el uso de las calles y de la vía pública. O sea, definitivamente sí va de la mano y sí, hay que educarnos. Ahora es un cambio cultural y el cambio cultural pues requiere también de tiempo. Con esta nueva ley de movilidad pues yo creo que estamos iniciando una nueva visión y seguramente será de tiempo. Hay que reeducarnos todos en esos nuevos conceptos y la nueva visión de la autoridad. Eso es en cuanto a la primera pregunta. Y en la segunda pregunta fue hecha por Luis Trejo, ¿sí? ¿Digo bien el nombre? O Fuego, Luis Trejo. La pregunta es, ¿el derecho a la movilidad es judiciable? Sí, en mi opinión, sí, pero deben reunirse determinados elementos para que lo podamos hacer y podamos exigir su cumplimiento y que nos garanticen ese derecho las instituciones. En la presentación, en la página, en la diapositiva número 12, señalo que qué es lo que necesitamos para que este derecho sea garantizado a las personas. Y necesitamos que se configuren estos 5 elementos, porque si uno de ellos falta, pues evidentemente creo que no podríamos hacerlo judiciable. Deben reunirse estos 5 elementos, que es el que haya un sistema de movilidad disponible, porque así lo señala la normatividad, que sea incluyente, que sea eficiente y que tenga una mayor cobertura. Esa es una responsabilidad de las instituciones y de la dependencia en la materia para poder atender este requerimiento. Debe ser un transporte con calidad y eficiencia y debe haber un sistema de transporte, que es en lo que ya se está trabajando y lo comentaba hace un ratito en relación, sí, Félix, en relación con el Metrobús, en donde ya se están dando planes y estrategias para hacer que los diferentes modos de transporte puedan estar relacionados y puedan moverse de un lugar a otro. Debe haber igualdad, equidad, es decir, debe haber reglas claras. En este momento aún no tenemos las reglas claras. ¿Por qué? Porque les comentaba yo que no hay todavía la reglamentación que debe emitir, en este caso el gobierno del Distrito Federal, porque son los reglamentos que derivan de la ley, y solamente ha emitido el reglamento de tránsito. No es el único que se aplica, debe haber un reglamento de movilidad, debe haber un reglamento de pasajeros, debe haber un reglamento de transporte, etcétera, que todavía no se tiene. Entonces, esos elementos deben de considerarse para poder hacerlo judicializable. Perdón, licenciada, aprovechando, nos preguntan aquí, solo que es abierta la pregunta al panel, Víctor Bravo nos pregunta cuándo se van a promulgar esos reglamentos y a nivel nacional si se aplican leyes del año 2014. Aquí esta última parte no sé muy bien a qué se refiere, pero sobre los reglamentos. Bien, los reglamentos deberían ya de haberse publicado. La obligatoriedad era, a partir de la publicación de la ley, se tenían 180 días para publicarse los reglamentos que derivaran de ella. No se hizo, no lo hicieron las autoridades y solamente se expidió el reglamento de tránsito, que también se expidió fuera de tiempo, pero se expidió ya y está publicado desde el año pasado, aunque se empezó a aplicar del mes de diciembre a la fecha. Faltan los reglamentos que derivan, que se habla de un reglamento de estacionamiento, se habla de un reglamento de transporte de pasajeros, se habla de un reglamento de movilidad, pero a la fecha pues no se tienen. Conozco el anteproyecto de reglamento de movilidad, pero hasta ahí nada más. Entonces, en este caso, sí ha incumplido la autoridad encargada del tema y pues es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, que debió de haberlos ya elaborado y publicado. Y ¿cuál otra era? Nada más. Bueno, falta en la segunda pregunta que si podría citar algún ejemplo de una
de que el derecho a la movilidad haya sido judicializable. No conozco ahora un ejemplo de ello. Estamos empezando en la Ciudad de México, pero seguramente los va a haber, seguramente porque hay muchos temas pendientes que debe el sector público atender. Entonces, pues serían mis respuestas. Gracias, licenciada. Doctor Coqui, si es tan amable. Sí, gracias. Me pregunta Miguel Rosas Rivas, ¿cómo emplear un buen control demográfico sin menoscabar varios derechos humanos, incluido el derecho a la ciudad? Yo creo que el tema del control demográfico per se no debiera atenderse por cuanto a modificar de alguna manera el crecimiento de la población, sino más bien del cómo atender ese crecimiento que tiene la población, precisamente para no menoscabar derechos humanos. El INEGI ha señalado que nuestro país va a seguir creciendo en tasas obviamente mucho menores a las que lo ha venido haciendo todavía durante los próximos 30 años. Por tanto, sí se vislumbra que se agudicen los problemas de movilidad, en general todos los problemas urbanos. ¿Cómo atender esta problemática? Hay, desde mi punto de vista, dos cuestiones que podrían considerarse. El primero, que sería el de, como se ha hecho en otras latitudes, crear ciudades, planear ciudades, pero esto trae consigo una gran dificultad, la cuestión política. En nuestro país, hasta el día de hoy, no ha permitido modificar el crecimiento de la Ciudad de México directamente en otro núcleo, fuera de la Ciudad de México. Se ha hecho de manera natural, creciendo ciudades como Puebla, como Querétaro, en Hidalgo, obviamente, Pachuca, son ciudades que están creciendo mucho, Cuernavaca. Sin embargo, no se está haciendo como una política planeada a dar una respuesta a la dificultad urbana que representa la Ciudad de México. Y la otra cuestión es que el crecimiento que se dé de manera ordenada, no solo planeada, sino de manera ordenada y correcta. Sin embargo, esto perjudica de manera directa a los desarrolladores inmobiliarios, porque precisamente utilizan los espacios menos adecuados para el crecimiento de la población, porque les representa mucho menor inversión, menores gastos. Y desafortunadamente la población es la que sufre todas esas consecuencias. Podemos ver en la salida a Querétaro grandes desarrollos inmobiliarios, vivienda denominada de interés social, quizás por cuanto a las dimensiones, pero que desafortunadamente no se encuentran articuladas con la ciudad, no cuentan con servicios públicos, no tienen agua potable, no hay electrificación y mucho menos trazos de vías públicas, y no existe el transporte público que los pueda llevar hacia la ciudad o hacia otras ciudades en el contexto de la ordenación del territorio, ¿no? Entonces, quizás si tomamos conciencia de ese crecimiento ordenado, aunque sepamos que eso nos va a costar más, podamos lograr dar respuesta a las problemáticas urbanas de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, doctor. Especialista Santiago Sánchez, si es tan amable. Sí, hay una pregunta que dice: ¿el Metrobús podría subsistir sin la aplicación de una tarifa en el supuesto de que el derecho a la movilidad implicara acceso gratuito? ¿Y se ha pensado en fuentes de financiamiento extratarifa? Bueno, pues si hacemos el símil con el derecho al agua y decimos, ¿y el derecho al agua implica una tarifa o no implica una tarifa? Independientemente de dónde vengan los recursos, tiene que haber recursos para poder proveer de agua potable a los habitantes, como de proveer sistemas de movilidad a los usuarios. El que sean derechos no implica que no tenga que haber una tarifa. Eso es lo primero que habría que poner en la mesa, ¿no? Entonces, pues sí, todo puede subsistir sin tarifa, pero los recursos tienen que salir de algún otro lado, ¿no? Algún otro esquema tiene que haber para tenerlo, es decir, pero aquí el asunto es que el que tengamos derecho a la movilidad no implica que tenga que ser gratuito. Y si se ha pensado en fuentes de financiamiento extratarifa,
los sistemas integrados de transporte, eso implican. Es posible tener un sistema integrado de transporte donde uno compra un abono y puede ser utilizado en un mes en diferentes modos de transporte y de manera muy cómoda, pero eso implica un subsidio al transporte. Y de eso es de lo que tenemos que trabajar en la Ciudad de México. ¿Qué tipo de sistema integrado de transporte queremos? ¿Con qué calidad la necesitamos? ¿Y de qué magnitud es el subsidio que hay que darle y hacia dónde dirigir el subsidio, ¿no? Si lo dirigimos a quienes van a utilizar modos de transporte masivos como el metro o el metrobús, o si se lo vamos a dar a quienes utilizan sistemas de transporte eficientemente más energéticos, o a los habitantes que viven más lejos, o a los habitantes que viven en el centro. Es decir, ahí tiene que haber esquemas para de tarifa diferenciada, pero pues esos son temas que hay que platicar, ¿no? Muchísimas gracias. Para cerrar, me hace falta hacer la entrega a Lai y los ponentes de sus constancias. Aprovecho para invitarles nuevamente al día de mañana a las 9:30 a asistir a la mesa 4. Agradecer nuevamente a la doctora Carmona y a la maestra Acuña por la invitación, por la organización del Congreso, por la invitación para participar en esta mesa. Y muchísimas gracias a Lai y los ponentes, si me permite.